El sol de la tarde se filtraba entre los altos edificios del distrito comercial, bañando las aceras de un resplandor dorado que hacía brillar los escaparates de las tiendas de lujo. Para Elena, era un escenario familiar, un telón de fondo para su vida de comodidad y privilegios. Caminaba con una elegancia estudiada, su mano descansando sobre el hombro de su hijo de 9 años, Mateo. El niño era una réplica en miniatura de la arrogancia que su madre exudaba sin esfuerzo. Su ropa era de diseñador, su cabello perfectamente peinado, y en su rostro se dibujaba una mueca de aburrimiento y desdén por todo lo que no fuera un juguete nuevo o un dulce caro. Pasaron frente a una joyería, y Mateo tiró de la manga de su madre. Él dijo: «Mamá, mírame ese reloj, apuesto a que es mejor que el de papá». Elena sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ella dijo: «Quizás para tu cumpleaños, cariño». Sigue caminando. Su mundo era un círculo cerrado de personas como ella, donde el valor se medía en saldos bancarios y apellidos. Todo lo que quedaba fuera de ese círculo era, en el mejor de los casos, invisible, en el peor, una molestia. Fue entonces cuando lo vieron. Sentado en el suelo, recostado contra la pared de ladrillo de una panadería artesanal, había un hombre. Era negro, con el cabello entrecano y una barba descuidada que no lograba ocultar la profunda tristeza de sus ojos. Vestía harapos que alguna vez fueron ropa, y a sus pies tenía un vaso de cartón con unas pocas monedas en el fondo. Elena arrugó la nariz con disgusto. La sola presencia del hombre parecía manchar la pulcritud de la calle, una nota discordante en su sinfonía de opulencia. Trató de guiar a Mateo para que pasaran de largo, pero el niño se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en el mendigo con una curiosidad cruel. Mateo le susurró a su madre: «Mamá, mira a ese hombre. Huele mal». Elena no lo reprendió. En su lugar, una pequeña sonrisa de superioridad se dibujó en sus labios. Ella pensaba que era importante que su hijo entendiera las diferencias de clase, que supiera que él estaba en la cima y otros, como aquel hombre, muy, muy abajo. El niño, envalentonado por el silencio aprobador de su madre, dio un paso adelante. Sacó una moneda de su bolsillo, una moneda brillante que su madre le había dado para comprar un helado. La sostuvo entre el pulgar y el índice, y con una risita burlona, la lanzó hacia el mendigo. La moneda no cayó en el vaso. Cayó en el pavimento sucio, rebotando con un tintineo metálico antes de rodar hasta detenerse a centímetros del pie descalzo del hombre. Mateo exclamó con una carcajada: «Ups. Se me cayó. Si la quieres, tendrás que recogerla del suelo, viejo». El hombre levantó la vista. Sus ojos, cansados y profundos, se encontraron primero con los del niño y luego con los de Elena. No había ira en su mirada, ni siquiera súplica. Había algo más, algo que Elena no pudo descifrar, una especie de resignación dolida, una dignidad inquebrantable que la enfureció. ¿Cómo se atrevía esa criatura a mirarla así? Él no dijo nada. Simplemente bajó la cabeza de nuevo, ignorando la moneda y la risa del niño. Esta indiferencia molestó aún más a Mateo. El niño dijo: «¿Qué pasa? ¿No te gusta mi dinero? Es más de lo que ganarás en un año». Elena finalmente intervino, pero no para defender al hombre. Puso una mano en el hombro de Mateo y dijo con una voz falsamente dulce: «Ya es suficiente, tesoro. No vale la pena gastar tu tiempo con gente así. Vámonos, te compraré 2 helados». Se alejaron, dejando al hombre en su silencio y a la moneda brillando en el suelo como un pequeño monumento a su crueldad. Mientras caminaban, Elena se sentía satisfecha. Le había dado una lección a su hijo, una lección sobre su lugar en el mundo. No sintió ni una pizca de remordimiento. Para ella, aquel hombre no era una persona. Era parte del paisaje urbano que preferiría ignorar. Una mancha que, afortunadamente, podía dejar atrás sin mirar atrás. No tenía idea de que el eco de esa moneda, de esa risa cruel, resonaría en su vida de una manera que la destruiría por completo. No podía saber que el destino, con su ironía afilada, ya había comenzado a tejer una red que la atraparía, revelando una verdad que yacía enterrada bajo años de mentiras y desprecio. Un par de días después, el incidente se había desvanecido en la mente de Elena, relegado al cajón de las trivialidades sin importancia. Estaba sentada en la terraza de su cafetería favorita, un lugar con sillas de mimbre y camareros que conocían su pedido de memoria. Frente a ella estaba su amiga, Verónica, una mujer de su mismo círculo social, aunque con una pizca más de conciencia. Elena removía su café con leche con una cucharilla de plata, el sol de la mañana brillando en sus costosas gafas de sol. Con una ligereza escalofriante, relató el encuentro con el mendigo. Ella dijo: «Y entonces Mateo, es tan ingenioso,
Le lanzó una moneda y le dijo que la recogiera. Tuviste que ver la cara de ese hombre. Fue impagable. Esperaba que Verónica se riera, que compartiera su retorcido sentido del humor. Pero Verónica frunció el ceño ligeramente. Ella dijo, Elena, ¿no crees que fue un poco cruel? Mateo es solo un niño. Está aprendiendo de ti. La defensa de Elena fue inmediata y afilada. Ella respondió, por favor, Verónica, no me vengas con sermones. Alguien tiene que enseñarles a estos niños cómo es el mundo real. No todos nacen con nuestras ventajas. Es importante que Mateo entienda que él es superior, que no debe sentir lástima por gente que no ha hecho nada con su vida. Verónica suspiró, sabiendo que era inútil discutir. Cambió de tema, hablando de una próxima gala benéfica, un tema mucho más seguro y superficial. Pero la desaprobación de su amiga, aunque sutil, dejó una pequeña espina en la conciencia de Elena. No era culpa, por supuesto que no. Era más bien una irritación, la molestia de que alguien no viera las cosas con su misma y clara perspectiva. Más tarde ese día, mientras conducía su lujoso todoterreno por el centro de la ciudad, tuvo que detenerse en un semáforo en rojo. Miró distraídamente por la ventanilla del copiloto y su corazón dio un vuelco. Allí, en la esquina opuesta, estaba él. El mismo mendigo. Estaba de pie, no sentado, mirando el flujo de coches con una expresión ausente. Su postura era extrañamente erguida, casi militar, a pesar de sus ropas raídas. Por un instante, sus miradas se cruzaron a través del cristal. Esta vez, fue diferente. No hubo desprecio por parte de ella ni resignación por parte de él. Hubo un destello de algo que la desconcertó profundamente. Una familiaridad fugaz, como ver un rostro en un sueño que no puedes recordar del todo al despertar. ¿Lo conocía de alguna parte? La idea era absurda. Ella no se mezclaba con gente así. Debía ser su imaginación, una jugarreta de la luz o del sentimiento de culpa que Verónica había intentado sembrarle. El semáforo cambió a verde. Elena pisó el acelerador, ansiosa por dejar atrás esa esquina y esa mirada inquietante. Mientras se alejaba, se miró en el espejo retrovisor. El hombre seguía allí, una figura inmóvil en el bullicio de la ciudad, y por alguna razón, Elena no pudo evitar la sensación de que él no la estaba mirando a ella, sino a través de ella, como si viera un fantasma de su pasado. Sacudió la cabeza, molesta consigo misma. ¿Qué le pasaba? Era solo un vagabundo. Un donadie. Y sin embargo, la imagen de sus ojos, profundos y extrañamente sabios, se quedó grabada en su mente durante el resto del día. Era como una pequeña piedra en su zapato de diseñador. Una molestia insignificante pero persistente que no lograba quitarse. Esa noche, mientras arropaba a Mateo en su cama, el niño le preguntó de repente, «Mamá, ¿el hombre pobre recogió la moneda?» Elena se tensó. Ella dijo, «No lo sé, cariño. Y no importa. Olvídalo». Pero ella no podía olvidarlo. No podía olvidar la dignidad silenciosa de aquel hombre, ni la extraña sensación de haberlo visto antes. Algo se había removido en lo más profundo de su ser. Una duda minúscula que, como una grieta en un dique, amenazaba con derribar el muro de certezas que había construido a su alrededor. La semana siguiente transcurrió con la normalidad artificial que Elena se esforzaba por mantener. Fiestas, compras, reuniones de comité escolar. Hizo todo lo posible por enterrar el recuerdo del mendigo y la inquietud que le había provocado. Pero el destino tenía otros planes, un guión mucho más dramático y cruel. Era un sábado por la tarde, y el parque estaba lleno de familias que disfrutaban del clima agradable. Elena estaba sentada en un banco, supuestamente vigilando a Mateo, pero en realidad estaba absorta en su teléfono, respondiendo a un correo electrónico sobre la organización de un evento de caridad, una ironía que se le escapaba por completo. Mateo, lleno de energía, jugaba al fútbol con un grupo de niños que apenas conocía. Llevaba su equipación nueva, un regalo de su padre, Ricardo, antes de fallecer. Era una de las pocas cosas que conservaba de él con cariño. En un momento de juego entusiasta, Mateo pateó el balón con demasiada fuerza. La pelota salió disparada del césped, rebotó en el sendero de cemento y rodó directamente hacia la calle concurrida que bordeaba el parque. Sin pensarlo dos veces, con la impulsividad de un niño de 9 años, Mateo salió corriendo detrás de ella. Gritó, «Es mía. Voy por ella». Elena levantó la vista de su teléfono justo en ese instante, alertada por el grito de su hijo. El mundo pareció ralentizarse. Vio a Mateo correr hacia el asfalto. Vio el balón rebotando en medio del carril. Y vio el coche, un sedán oscuro que avanzaba a una velocidad considerable, el conductor claramente distraído. Un grito helado se ahogó en la garganta de Elena.
Su cuerpo se paralizó por el terror. Sabía que no llegaría a tiempo. Estaba demasiado lejos. Solo podía mirar, impotente, cómo la tragedia se desarrollaba frente a sus ojos. El coche estaba a punto de impactar a su hijo. Su mundo entero estaba a punto de hacerse añicos. Y entonces, de la nada, una figura surgió de la acera opuesta. Se movió con una velocidad y una determinación que desmentían su apariencia. Era una sombra alargada y desgarbada que se lanzó hacia la calle como un rayo. Elena reconoció las ropas raídas, la barba descuidada. Era él, el mendigo. En una fracción de segundo, Samuel, aunque Elena aún no sabía su nombre, llegó hasta Mateo. No intentó coger el balón. No intentó detener el coche. Con un movimiento poderoso y desesperado, empujó a Mateo con toda su fuerza, lanzándolo fuera de la trayectoria del vehículo. El niño rodó por el suelo, aterrizando bruscamente en la hierba al borde de la carretera, asustado y magullado, pero vivo. Samuel no tuvo la misma suerte. No tuvo tiempo de apartarse. El coche lo golpeó de lleno. El sonido fue horrible, un golpe sordo y nauseabundo seguido del chirrido de los neumáticos sobre el asfalto. El cuerpo del hombre salió despedido por los aires, describiendo un arco grotesco antes de estrellarse contra el pavimento con una violencia brutal. El tiempo recuperó su velocidad normal. La gente gritaba. El conductor del coche salió, pálido y temblando. Elena, liberada de su parálisis por la adrenalina, corrió hacia su hijo. Ella gritó, «Mateo, ¿estás bien? Mi niño». Lo abrazó con fuerza, revisándolo frenéticamente en busca de heridas. Estaba llorando, pero ileso. Una vez que se aseguró de que Mateo estaba a salvo, su atención se desvió hacia la figura inmóvil que yacía en medio de la calle. Un charco de sangre comenzaba a extenderse a su alrededor. Se acercó, con el corazón martilleando en su pecho. La gente ya se había arremolinado. Alguien estaba llamando a una ambulancia. Elena se arrodilló junto al hombre, sin importarle manchar sus costosos pantalones. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en el cielo. Su respiración era superficial y trabajosa. Él la había salvado. Había salvado a su hijo. Este hombre, a quien ella y su hijo habían humillado, a quien consideraba menos que humano, acababa de sacrificar su propio cuerpo por el de Mateo. La gratitud, la confusión y una abrumadora ola de vergüenza la golpearon con la fuerza de un huracán. No sabía qué decir, qué hacer. Solo podía mirar el rostro del héroe anónimo que yacía moribundo a sus pies, un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía. La sirena de la ambulancia rasgó el aire, un lamento agudo que reflejaba el caos en la mente de Elena. Los paramédicos trabajaron con una eficiencia sombría, estabilizando al hombre herido, colocándolo en una camilla y subiéndolo al vehículo. Elena los observó, aturdida, mientras Mateo se aferraba a su pierna, todavía sollozando. Un oficial de policía se le acercó para tomar su declaración, pero sus palabras eran un zumbido distante. Su mente estaba fija en el hombre que se habían llevado. Movida por un impulso que no comprendía del todo, una mezcla de deber y una curiosidad desesperada, decidió seguirlos. Dejó a Mateo con una madre conocida que estaba en el parque y le prometió que volvería pronto. Condujo hasta el hospital como una autómata, sus manos temblorosas aferradas al volante. En la sala de emergencias, el aire estaba impregnado de olor antiséptico y ansiedad. Preguntó por el hombre que había llegado del accidente en el parque. La enfermera del mostrador la miró con recelo. Ella preguntó, ¿es usted familiar? Elena vaciló. Ella respondió, no, pero, él salvó a mi hijo. Quiero saber cómo está. La enfermera, compadecida por la angustia en su rostro, revisó su ordenador. Ella dijo, está en cirugía. Es grave. Tendrá que esperar. Elena se sentó en una de las incómodas sillas de plástico de la sala de espera. Las horas pasaron lentamente. Cada tic-tac del reloj de la pared era un martillo golpeando su conciencia. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué un extraño arriesgaría su vida por un niño que lo había tratado con tanto desprecio? La pregunta la atormentaba. No tenía sentido en su universo ordenado y egoísta. Un rato después, una enfermera se acercó a ella con una bolsa de plástico transparente. Contenía las escasas pertenencias del hombre, recogidas en el lugar del accidente. La enfermera dijo, esto es lo que tenía encima. Como usted es la única persona aquí por él, quizás pueda guardarlo hasta que algún familiar aparezca. Elena tomó la bolsa con manos temblorosas. Dentro había un juego de llaves de una casa que probablemente ya no existía, unas cuantas monedas sueltas y una cartera vieja y desgastada, con el cuero agrietado y descolorido por el tiempo.
La abrió con una extraña sensación de estar profanando un secreto. No había dinero, ni tarjetas de crédito. Solo un documento de identidad antiguo y casi ilegible. Con dificultad, pudo distinguir un nombre, Samuel García, y una fecha de nacimiento que lo hacía tener 52 años. Samuel. Finalmente, tenía un nombre. Ya no era solo el mendigo. Era Samuel García. Debajo del documento de identidad, había algo más. Una fotografía doblada y descolorida, sus bordes suavizados por años de contacto con el cuero. Elena la desdobló con sumo cuidado, como si fuera una reliquia frágil. La imagen que apareció la dejó sin aliento. Mostraba a una pareja joven, radiante de felicidad. El hombre era inconfundiblemente Samuel, 20 o 25 años más joven. Tenía una sonrisa amplia y genuina, y sus ojos brillaban con una vitalidad que el tiempo y la desgracia habían extinguido. A su lado, una mujer hermosa de cabello oscuro le devolvía la sonrisa, abrazándolo con ternura. Y en los brazos de la mujer, había un bebé, un niño pequeño que miraba a la cámara con ojos grandes y curiosos. Era una estampa de felicidad perfecta, un eco de una vida que parecía de otro mundo comparada con la del hombre que ahora luchaba por la suya en un quirófano. Elena sintió una punzada de tristeza por ese pasado perdido. Pero entonces, su mirada se centró en un detalle. El bebé en la foto sostenía un objeto en su pequeña mano, un sonajero de plata. No era un sonajero cualquiera. Tenía un diseño intrincado y único, con un pequeño oso grabado en el mango. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Elena. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Conocía ese sonajero. Lo había visto antes. Estaba en el despacho de su difunto esposo, Ricardo. Lo guardaba en una vitrina junto a sus premios y reconocimientos. Ricardo siempre le había dicho que era un recuerdo, una reliquia de su primera familia, un tema tabú del que nunca quiso hablar. Le había contado una historia vaga sobre un trágico accidente en el que había perdido a su primera esposa e hijo hacía muchos años, antes de conocerla a ella. Elena nunca había indagado más. Pero ahora, viendo ese mismo sonajero en las manos de un bebé sostenido por un hombre llamado Samuel, las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzaron a encajar de una manera monstruosa. La familiaridad que sintió al ver a Samuel, la mirada en sus ojos. No era su imaginación. Había algo más. Una conexión terrible y oculta que la unía a ese hombre y al pasado secreto de su propio marido. De repente, el hospital se sintió sofocante. Necesitaba aire. Necesitaba respuestas. Y sabía que el único lugar donde podría encontrarlas era en la única parte de la vida de su marido que él siempre había mantenido cerrada bajo llave, su despacho. La mente de Elena era un torbellino de pánico y confusión mientras conducía a casa. La imagen de la fotografía no se apartaba de sus pensamientos. La cara sonriente de un joven Samuel, la mujer desconocida, el bebé, y ese sonajero. El sonajero de plata que había estado acumulando polvo en el despacho de Ricardo durante todos los años de su matrimonio. Al llegar a su mansión, entró corriendo, ignorando las preguntas de la niñera sobre Mateo y el accidente. Subió las escaleras de dos en dos, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. El despacho de Ricardo estaba al final del pasillo, una habitación que ella raramente visitaba. Desde su muerte hacía 3 años, se había convertido en una especie de santuario, un lugar congelado en el tiempo. Abrió la puerta y el olor a cuero viejo y al tabaco de pipa que él solía fumar la golpeó, trayendo consigo una oleada de recuerdos. Pero no había tiempo para la nostalgia. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a la vitrina de cristal. Y allí estaba, el sonajero de plata, idéntico al de la foto, brillando débilmente bajo la luz de la lámpara. Era real. No lo había imaginado. La conexión era real. Pero, ¿cuál era? ¿Por qué Samuel, un mendigo, tendría una foto con un objeto que pertenecía a la misteriosa primera familia de su adinerado esposo? La historia de Ricardo sobre un accidente nunca había tenido mucho sentido. Siempre había sido vaga, llena de agujeros que Elena, en su cómoda ignorancia, nunca se había molestado en cuestionar. Ahora, esos agujeros parecían abismos. Empezó a buscar frenéticamente por el despacho, abriendo cajones, revisando estanterías, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. Los cajones del escritorio estaban llenos de documentos de negocios, contratos antiguos y extractos bancarios. Nada personal, nada que arrojara luz sobre su vida anterior. Ricardo siempre había sido un hombre reservado, casi secreto, en lo que respectaba a su pasado. Elena estaba a punto de rendirse, frustrada y asustada,
cuando su mano rozó un panel de madera suelto en la parte trasera del cajón inferior del escritorio. Intrigada, tiró de él. El panel se deslizó, revelando un compartimento oculto. Y dentro de ese compartimento, había una pequeña caja de madera oscura, cerrada con una cerradura de latón. Su corazón dio un salto. Esto era. Lo que fuera que Ricardo escondía, tenía que estar aquí. Buscó una llave, pero no encontró ninguna. La desesperación se apoderó de ella. No podía esperar. Necesitaba saber la verdad ahora. Agarró un pesado pisapapeles de mármol de encima del escritorio y, sin pensarlo 2 veces, golpeó la cerradura con todas sus fuerzas. 1, 2, 3 veces. La cerradura finalmente cedió con un crujido. La madera se astilló alrededor del pestillo roto. Con manos temblorosas, Elena levantó la tapa de la caja. El contenido la dejó helada. No había joyas ni dinero. En su lugar, la caja estaba llena de un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda descolorida. También había recortes de periódico amarillentos y algunos documentos legales. Con un presentimiento terrible, desató la cinta y cogió la primera carta. La caligrafía era elegante y femenina, escrita con tinta azul que se había desvanecido con el tiempo. La carta comenzaba con «Mi querido Ricardo». Elena comenzó a leer, y con cada palabra, el suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse. La mujer que escribía se llamaba Isabel, y se refería a Ricardo como su amado esposo. Hablaba de su vida juntos, de sus sueños de construir un negocio desde cero, de la alegría que les había traído su pequeño hijo, a quien llamaban Daniel. Y luego, mencionó otro nombre. Un nombre que hizo que a Elena se le helara la sangre en las venas. Isabel escribió: «Samuel ha sido una bendición. No sé qué haríamos sin él. Es más que tu socio. Ricardo es nuestro hermano. Daniel lo adora como a un tío. Verlos jugar juntos me llena el corazón de felicidad. Samuel, el socio de Ricardo, el mejor amigo, el tío de su primer hijo». Elena siguió leyendo, carta tras carta, devorando la historia de una vida que su marido le había ocultado por completo. Las cartas pintaban un cuadro de una amistad profunda entre Ricardo y Samuel, dos jóvenes emprendedores llenos de ambición y esperanza. Hablaban de un pequeño taller que habían montado juntos, de sus primeros éxitos, de las largas noches de trabajo y de las celebraciones compartidas. Era una vida llena de amor y camaradería. Pero el tono de las últimas cartas cambió. Se volvió tenso, preocupado. Isabel mencionaba problemas económicos, discusiones entre Ricardo y Samuel sobre la dirección del negocio. Y luego, llegó la última carta. Estaba a medio escribir. Las últimas frases eran casi ilegibles. Hablaba de un olor a humo, de un pánico creciente. Fue entonces cuando Elena vio los recortes de periódico en el fondo de la caja. El titular principal de uno de ellos le gritó desde la página amarillenta: «Incendio devasta taller local. 2 desaparecidos, presuntamente muertos». El artículo detallaba un incendio catastrófico en un pequeño taller de carpintería. El propietario, Ricardo Vargas, había logrado escapar con quemaduras leves. Pero su socio, Samuel García, y su esposa, Isabel, que había ido a llevarle la cena, habían quedado atrapados dentro. Sus cuerpos nunca fueron recuperados y se les dio por muertos. El artículo también mencionaba que el negocio estaba asegurado por una suma considerable. Ricardo, el único superviviente, era el único beneficiario. Elena se dejó caer en la silla de cuero de su marido, sin aliento. La verdad era mucho más monstruosa de lo que jamás podría haber imaginado. Su marido no había perdido a su familia en un trágico accidente. La había abandonado. O peor. ¿Y Samuel? Samuel no había muerto en ese incendio. Había sobrevivido de alguna manera, solo para que el hombre que llamaba a su mejor amigo le robara su vida, su negocio, su reputación y lo dejara en la miseria. El mendigo que ella había despreciado no era un extraño. Era la víctima viviente del pecado original sobre el que se había construido toda su fortuna y su felicidad. Elena se quedó inmóvil en el despacho, las cartas de Isabel esparcidas sobre el escritorio como las ruinas de una vida que nunca supo que existió. El aire se sentía pesado, cargado con el peso de 30 años de mentiras. Su marido, el hombre que ella creía conocer, el respetado empresario, el padre de su hijo, era un fraude. Un ladrón. Un cobarde que había construido su imperio sobre las cenizas de la vida de su mejor amigo. El mendigo, Samuel, era un fantasma del pasado de Ricardo, un fantasma que había vuelto para salvar al hijo del hombre que lo había destruido todo. La ironía era tan cruel, tan amarga, que le provocaba náuseas. Cada recuerdo que tenía de Ricardo ahora estaba manchado. Su generosidad,
su éxito, todo parecía una farsa. El dinero que gastaba, la casa en la que vivía, la vida privilegiada de su hijo, todo estaba financiado por el sufrimiento de Samuel. La vergüenza que sintió fue abrumadora, una ola que la ahogaba. Recordó su propia actitud hacia Samuel en la calle, su desprecio, la risa de su hijo. Habían humillado a un hombre que ya lo había perdido todo a manos de su propia familia. Y ese mismo hombre, sin saber quiénes eran, se había lanzado frente a un coche para salvar a Mateo. ¿Qué clase de fuerza interior se necesitaba para realizar un acto tan desinteresado después de haber sido traicionado tan profundamente? Pero mientras procesaba esta horrible verdad, sus ojos se posaron en otro conjunto de documentos en el fondo de la caja. No eran cartas. Eran informes médicos y documentos legales, mucho más recientes. El nombre en la parte superior de uno de ellos era el suyo, Elena Vargas. Confundida, comenzó a leer. Lo que descubrió a continuación fue un golpe aún más devastador, una revelación que no solo reescribió el pasado de su marido, sino también el suyo propio. Eran los resultados de una prueba de paternidad, fechada 8 años atrás, poco después del primer cumpleaños de Mateo. Mostraba, en términos clínicos e inequívocos, que Ricardo Vargas no era el padre biológico de Mateo. La habitación comenzó a dar vueltas. Elena tuvo que agarrarse al escritorio para no caerse. Un recuerdo que había reprimido durante años volvió a su mente con una claridad brutal. Una época oscura al principio de su matrimonio, cuando se sentía sola y desatendida por un Ricardo obsesionado con su trabajo. Una estúpida indiscreción en un viaje de negocios, una noche de la que se arrepintió al instante y que juró olvidar. Había quedado embarazada poco después y siempre se había convencido a sí misma, se había obligado a creer, que el niño era de Ricardo. Pero él lo sabía. Ricardo lo había sabido todo el tiempo. Debió de haber tenido sus sospechas y había hecho la prueba en secreto. Y, sin embargo, nunca había dicho una palabra. Había criado a Mateo como si fuera su propio hijo, le había dado su apellido, su fortuna. ¿Por qué? La respuesta estaba en los otros documentos. Eran borradores de testamentos y acuerdos legales. Ricardo, el maestro de las apariencias, no podía permitirse el escándalo de un divorcio o la humillación de admitir que su esposa le había sido infiel. Necesitaba un heredero para mantener la fachada de una familia perfecta, el pilar de su reputación. Había criado a Mateo no por amor, sino como parte de su gran engaño. Su vida entera era una mentira. Su matrimonio, su hijo, su estatus social. Todo era una construcción elaborada, una obra de teatro en la que ella había sido una actriz involuntaria. Y ahora, la verdad se había derrumbado sobre ella. Samuel, en el hospital, luchando por su vida, no había salvado al hijo de su traidor. Había salvado al hijo de la esposa infiel de su traidor. Un niño que no llevaba ni una gota de la sangre de Ricardo. El universo parecía estar burlándose de ella con la más retorcida de las bromas. Se levantó, movida por una nueva y desesperada urgencia. Tenía que ir al hospital. Tenía que ver a Samuel. Tenía que contarle todo. Quizás no podía devolverle su vida, pero podía darle la verdad. Podía confesarle los pecados de Ricardo y los suyos propios. Tenía que pedirle perdón. No por ella, no para aliviar su propia conciencia culpable, sino por él. Se lo debía. Le debía 30 años de verdad. Mientras corría hacia la puerta, tropezó con un pequeño marco de fotos que había caído del escritorio. Era una foto de ella, Ricardo y un Mateo de 5 años, sonriendo en unas vacaciones en la playa. La imagen de una familia perfecta. Con un grito de rabia y dolor, la cogió y la arrojó contra la pared. El cristal se hizo añicos, rompiendo la mentira en 1000 pedazos. La conducción de vuelta al hospital fue un borrón de luces y sonidos. Elena pisaba el acelerador, ignorando los límites de velocidad, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una furia impotente y una culpa corrosiva. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada coche lento un obstáculo insoportable en su carrera contra el tiempo. ¿Qué le diría a Samuel? ¿Cómo empezar a explicar una traición de tal magnitud? Hola, soy la esposa del hombre que arruinó tu vida. Por cierto, gracias por salvar a mi hijo, que ni siquiera es suyo. La idea era grotesca, absurda. Pero tenía que intentarlo. Tenía que mirarlo a los ojos y mostrarle que al menos una persona en el mundo conocía su historia y lamentaba el infierno que había vivido. Mientras corría por los pasillos del hospital, la gente se apartaba de su camino, asustada por la expresión desesperada de su rostro. No se detuvo en la sala de espera. Fue directamente a la unidad de cuidados intensivos,
el lugar donde le habían dicho que lo llevarían después de la cirugía. Una enfermera de aspecto severo la detuvo en la entrada. La enfermera dijo: «Lo siento, señora, no puede entrar aquí. El acceso está restringido». Elena, sin aliento, suplicó: «Por favor, necesito ver a Samuel García, el hombre del accidente. Soy su única familia». La mentira salió de sus labios antes de que pudiera pensarla, impulsada por la pura desesperación. La enfermera la miró, sus ojos se suavizaron un poco ante la angustia de Elena. Ella dijo: «Espere un momento. Iré a buscar a doctor». Esos minutos de espera fueron los más largos de la vida de Elena. Se apoyó contra la pared fría del pasillo, su cuerpo temblando. Repasó en su mente lo que diría, las palabras que usaría para intentar construir un puente sobre el abismo de dolor que separaba sus dos mundos. Le contaría la verdad sobre Ricardo, sobre el incendio, sobre el dinero del seguro. Le ofrecería todo lo que tenía, toda la fortuna manchada de sangre que Ricardo había acumulado. No como caridad, sino como una restitución, un intento patético de equilibrar una balanza que estaba irreparablemente rota. Y le pediría perdón. Se arrodillaría si fuera necesario. Le rogaría que la perdonara por su ceguera, su arrogancia, su crueldad en la calle. Quería que él supiera que su acto heroico no había sido en vano, que había salvado más que la vida de un niño. Había destrozado un mundo de mentiras, y en el proceso, quizás había salvado el alma de Elena. Finalmente, vio a un médico acercarse por el pasillo. Era un hombre de mediana edad, con el rostro cansado y arrugas de preocupación alrededor de los ojos. Se detuvo frente a ella, su expresión era grave y compasiva. El doctor dijo: «¿Usted es la familiar del señor García?». Elena asintió, incapaz de hablar, el corazón latiéndole en la garganta. El doctor suspiró profundamente. Él dijo: «Lamento tener que informarle». El mundo de Elena se detuvo. Sabía lo que venía a continuación. Podía verlo en sus ojos. Podía sentirlo en el silencio repentino del pasillo. «No, por favor, no», pensó. «Todavía no. Necesito más tiempo». El doctor continuó, su voz era suave pero firme. «Hicimos todo lo que pudimos. La cirugía fue muy complicada. Sufrió múltiples traumatismos internos y una hemorragia masiva. Su cuerpo había soportado demasiado durante demasiado tiempo. Lo perdimos hace unos minutos». Su corazón simplemente se rindió. Las palabras del doctor flotaban en el aire, pero Elena apenas las oía. Lo único que escuchaba era un zumbido ensordecedor en sus oídos. «Demasiado tarde». La frase resonó en su mente, una y otra vez. Demasiado tarde para pedir perdón. Demasiado tarde para ofrecer la verdad. Demasiado tarde para darle a Samuel la justicia y el reconocimiento que se le había negado durante 30 años. El hombre que lo había sacrificado todo, primero por la traición de un amigo y luego por el hijo de una extraña, se había ido. Y se había ido solo, sin que nadie supiera quién era realmente, sin nadie que le cogiera la mano. Se había ido creyendo que el mundo era un lugar que solo le había dado miseria y desprecio, sin saber que su último acto había sido el catalizador que sacaría a la luz la verdad. La fuerza abandonó las piernas de Elena. Se deslizó por la pared hasta el suelo, el sonido de sus propios sollozos ahogados llenando el pasillo silencioso del hospital. Había llegado demasiado tarde. La verdad había llegado demasiado tarde. Y esa era una condena con la que tendría que vivir para siempre. El viaje de vuelta a casa fue un trayecto a través de una niebla de dolor y vacío. La ciudad, con sus luces brillantes y su bullicio incesante, parecía un mundo ajeno, un lugar al que ya no pertenecía. Al entrar en su mansión, el silencio la recibió como un sudario. La niñera había acostado a Mateo, y la casa estaba sumida en la oscuridad, excepto por la luz solitaria que había dejado encendida en el despacho de Ricardo. Se dirigió allí, atraída como una polilla a una llama que ya no calentaba, sino que solo quemaba. Las cartas y los documentos seguían sobre el escritorio, testigos silenciosos de la catástrofe. En el suelo, los fragmentos de cristal de la fotografía rota brillaban como lágrimas de diamante. Elena se sentó en la silla de su marido, el cuero frío contra su piel. Miró alrededor de la habitación, viendo cada objeto con nuevos ojos. Los libros de derecho, los trofeos de golf, los retratos de hombres de negocios exitosos, todo parecía parte de un decorado, los accesorios de una obra de teatro que había llegado a su fin. Ya no había un Ricardo Vargas, el pilar de la comunidad. Solo quedaba el fantasma de un hombre cobarde y cruel. Y ya no había una Elena Vargas, la esposa perfecta y la madre devota. Solo quedaba una mujer rota, cómplice involuntaria de una vida de engaños.
Se dio cuenta de que el desprecio que había sentido por Samuel era, en realidad, un reflejo de su propia inseguridad. Su arrogancia era una armadura para protegerse de un mundo que no entendía y para justificar una vida de privilegios que, ahora sabía, no merecía. Humillar a Samuel le había hecho sentirse poderosa, le había reafirmado su lugar en la cima de una jerarquía social que ahora veía como una monstruosa mentira. Samuel, con su dignidad silenciosa, había poseído una riqueza que ella nunca podría comprar: la integridad. Incluso en la miseria más absoluta, él no había perdido su humanidad. Ella, en cambio, rodeada de lujo, había estado espiritualmente en bancarrota. Su acto final, el sacrificio por Mateo, no fue solo un acto de heroísmo. Fue la lección final y devastadora. Le enseñó que el valor de una persona no reside en su cuenta bancaria o en su apellido, sino en la capacidad de su corazón para la compasión y el sacrificio. Una lección que ella había aprendido de la manera más brutal posible. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín perfectamente cuidado, una ilusión de orden en medio de su caos interior. ¿Qué haría ahora? Podría revelar la verdad, limpiar el nombre de Samuel y exponer a Ricardo por el monstruo que era. Pero, ¿a qué precio? Destruiría el legado de su marido, sí, pero también destruiría el mundo de su hijo. Mateo crecería con la mancha de ser el hijo de un fraude y una mentirosa, su herencia construida sobre el dolor de otro hombre. O podría guardar el secreto, enterrar las cartas y continuar viviendo la mentira, cargando con el peso de la verdad en solitario por el resto de su vida, protegiendo a Mateo de un pasado que no era su culpa. Ambas opciones parecían un castigo. Escuchó un ruido suave y se dio la vuelta. Mateo estaba de pie en la puerta, frotándose los ojos. Él preguntó con voz somnolienta: «Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué lloras?» Elena lo miró, y por primera vez, no vio a una extensión de sí misma ni un símbolo de su estatus. Vio a un niño inocente, atrapado en una red de pecados que no eran los suyos. El niño que Samuel había salvado. Se arrodilló y lo abrazó con fuerza, inhalando el olor de su cabello. No había respuestas fáciles. No había un camino claro hacia la redención. El daño estaba hecho, y la cuenta había sido pagada con la vida de un hombre inocente. Lo único que podía hacer era vivir con ello. Vivir con la memoria de los ojos de Samuel, con el peso de su sacrificio. Y, de alguna manera, tenía que encontrar la forma de criar a su hijo para que fuera todo lo que ella y Ricardo no habían sido: amable, compasivo y justo. Tenía que asegurarse de que la lección que Samuel le había enseñado no muriera con él. Mirando a su hijo, Elena supo que su castigo no sería la pobreza ni el escándalo público. Su castigo sería recordar. Recordar cada día la cara del hombre al que despreció, el hombre que le dio a su hijo una segunda oportunidad, el hombre a quien le había fallado de la manera más profunda posible, descubriendo la verdad solo cuando ya era, irrevocablemente, demasiado tarde.